Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Jueves, queridos amigos, esperado seguramente por muchos de ustedes, que finalmente un hombre diferente, por decirlo de alguna manera, enigmático para muchos, contradictorio para otros, pero indiscutiblemente uno de los grandes representantes no solo de la pintura en nuestro país, sino de la pintura en el mundo. Y me refiero a Diego Rivera, a quien le estaremos dedicando este jueves cultural. Y nos acompaña pues un gran invitado que siempre nos complace enormemente poderlo recibir, el maestro Héctor Palares, del Museo Nacional de Arte de nuestra ciudad, uno de los museos más reconocidos, y que hoy nos regala de su tiempo para compartir este extraordinario tema, Diego Rivera. Mi querido Héctor, bienvenido al programa una vez más. Muchísimas gracias por hacerte presente. Muchas gracias a ti, Rosita. Un enorme gusto saludarte y, por supuesto, a todo tu público también, que gentilmente siempre nos hace el gran favor de acompañarnos. Diego Rivera es una figura que ha tomado proporciones casi mitológicas, ¿no? Un hombre muy controvertido en su forma de vivir, su forma de hacer, pero extraordinario en la pintura, para el gusto de algunos, de lo mejor del mundo, para otros, bueno, pues más o menos, pero reconocido sin lugar a dudas internacionalmente, y uno de los grandes maestros de la pintura mexicana. Cuéntanos, Diego Rivera, ¿cuándo nace? ¿En qué medio se desarrolla? ¿Cómo es que empieza a penetrar el mundo de la pintura? ¿Qué influencia tuvo París en él, por supuesto? En fin, cuéntanos todo, que yo estoy aquí para aprender. Con todo gusto, Rosita, como siempre. Pues mira, ya lo señalabas tú de forma muy puntual. Hablar de Diego Rivera es hablar de el gran titán del arte mexicano en el siglo XX. Indudablemente no podríamos olvidar a Siqueiros, a Orozco, a Tamayo, a otros de los grandes portentos de nuestra pintura nacionalista moderna, pero hablar de Diego es hablar de muchos Diegos en una sola persona. Hablar, ya bien lo subrayaste, del Diego joven de Guanajuato, que nace en 1886 en una casa museo que está muy cerca de la Alhóndiga de Granaditas, por cierto, para nuestros queridos amigos guanajuatenses que también nos puedan estar acompañando este día. Pero también hay que pensar en el Diego becado por el gobernador de Veracruz, Teodoro Adehesa, en pleno contexto porfiriano, con este joven de grandes talentos, portento, actitud, que lo mandan a Europa y que Diego está 14 años en Europa. Hay que pensar que en nuestro país, en aquel contexto de la Revolución Mexicana, Diego se va en 1907 a Europa, es el último periodo del régimen del presidente Porfirio Díaz. Este arranque de la Revolución Mexicana, estas convulsiones de caudillos, de luchas, de facciones, de maderistas, zapatistas, villistas, carrancistas, huertistas, todo este escenario tan polémico, tan complejo del que deviene el Estado moderno nacional mexicano, pues vamos a ver que Diego no lo vive en carne propia. Diego está en Europa. Diego hace un periplo de 14 años en Europa, entre España, entre Italia, entre Francia. Ese otro Diego, ahora que hablábamos, ¿no?, de estos muchos Diegos, ese Diego internacional, ese Diego estudiando con Eduardo Chicharro en España, la luz, el color, el paisaje, sus retratos de Toledo, sus usos y costumbres de la realidad y el folclore español, que el Museo Dolores Olmedo Patiño en la Ciudad de México tiene una colección espléndida de aquella obra de Caballete hecha por Diego en España. Pero también hay que pensar de pronto en ese otro Diego de Italia, contemplando los murales de Piero de la Francesca, de Sandro Botticelli, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, los frescos de Rafael en el Vaticano, y pensar en ese Diego aprendiendo de los grandes formatos, vinculándose con esa idea de monumentalidad que después va a traer a México. Y pensemos indudablemente en el otro Diego, el Diego de París,
el Diego de Montparnasse, que hay un libro muy bueno de Bertrand Wolff, justamente sobre toda esta etapa, el Diego que se vinculará con Modigliani, con Matisse, con Picasso, con los grandes portentos de la vanguardia en Europa, que conocerá en un viaje a Bruselas acompañado de María Blanchard, a su primera esposa, Angelina Beloff, artista por derecho propio, también hay que señalarlo, que después vino a México y estuvo muchas décadas aquí en nuestro país, participando en pintura, en títeres, en labores educativas, y que bueno, ese otro Diego hay que de pronto también insertarlo en el Diego que regresa a México. El Diego que se suma al proyecto vasconcelista, el Diego que en 1921 ha vuelto a nuestro país y que en 1922 estará pintando el mural de la creación en el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, hoy antiguo Colegio de San Ildefonso, y que inaugurará con todo un contingente de maestros aquello que llamamos el muralismo mexicano. Una escuela mexicana de pintura donde los grandes temas de la historia nacional, la conquista de México, el periodo virreinal, el régimen porfiriano, la Revolución Mexicana, se volverían aquel programa didáctico en los muros de los edificios públicos que José Vasconcelos había solicitado al presidente Álvaro Obregón para que fueran precisamente estos grandes bastiones de una nueva conciencia nacional, contar la historia, referir la historia de México, acercarla a las masas, al pueblo mexicano, que pudiéramos vivir a través de esta pintura en la Secretaría, en edificios, muchos edificios secretariales, de pronto en el Palacio de Bellas Artes, en Palacio Nacional, en el Sindicato de Electricistas, en la SEP, el gran portento mural que Diego Rivera pinta en el antiguo convento de la Encarnación, que hoy llamamos la Secretaría de Educación Pública, y que es ese Diego que ha tenido muchas historias emocionales, formativas, de contactos, de influencias, ese universalismo de Diego Rivera. Por eso yo empezaba diciendo es un titán, porque Diego Rivera, cuando podríamos a lo mejor compararlo con Pablo Picasso, Diego Rivera incursiona en diferentes tópicos, estilos, tendencias. Vemos un Diego internacionalista, vemos un Diego de vanguardia, vemos un Diego mexicanista, vemos de pronto un Diego hasta surrealista, con sus Noches de Rábanos, que en el Munal tenemos Las Tentaciones de San Antonio, que es una obra maravillosa, llena de simbolismos, hasta el Diego impresionista. De pronto ese Diego que pinta marinas en la casa de Dolores Olmedo en Acapulco, con toda aquella influencia también de la escuela parisina. Es decir, Diego es un portento, Diego es un hombre que vive hasta 1957, no olvidemos que él muere de un cáncer de próstata terrible, terrible, que fue un hombre amantísimo, y digámoslo casi, Rosita, como eufemismo, porque se casó 4 veces, pero tuvo pues modelos, maestras, mujeres, que independientemente de que Diego no era un hombre particularmente agraciado, físicamente, recordemos que él tenía bocio difuso tóxico, que tenía hipotiroidismo, fue un hombre que llegó a pesar hasta 157 kilos, un hombre que la propia Frida, ¿no?, le llamaría el sapo rana, pero que tuvo mujeres a su lado tan fascinantes, de pronto, como Angelina Beloff, que hablábamos de ella, rusa, de San Petersburgo, la propia Frida. Ese sería otro tema, ¿no? Pero bueno, la entrañable Frida, que ya incluso algunos críticos dicen hoy, ya Diego no es, finalmente, o Frida no es la esposa de Diego, ya Diego fue el esposo de Frida, ¿no? Finalmente han cambiado ahí también los lugares protagónicos con esta mujer tan fascinante como controvertida que fue Frida, con la que por cierto se casó 2 veces, porque se casó, se divorció y luego se volvió a casar. La famosísima Lupe Marín, que fue escritora por derecho propio y también musa de muchos artistas plásticos, entre ellos Juan Soriano, y su última esposa, que fue Emma Hurtado. Diego fue un hombre que amó la vida, que amó el arte, que amó el compromiso, que estuvo afiliado al Partido Comunista, que fue un hombre polémico, controvertido, que en el Rockefeller Center de Manhattan tendría graves contradicciones por meter ahí a Lenin o a Marx o a Engels, y que vino a replicar ese ejercicio que se destruyó en Nueva York, en el Palacio de Bellas Artes, que fue un hombre que viajó mucho, que estuvo en San Francisco, que estuvo en Detroit, que dejó además un legado de pintura mural y que dejó un legado además a los grandes seguidores de Diego, que tanto en Estados Unidos como en México, como en otras latitudes, lo admirarían y ponderarían su trabajo.
Esos son los muchos Diego, Rosita. Finalmente, hablar de Diego Rivera es hablar de un hombre polifacético, de un hombre versátil, de un hombre que amó profundamente a México, el Diego coleccionista. No se nos podría olvidar el Anahuacalli, en el sur de la Ciudad de México, con aquella magnífica colección de arte prehispánico que hoy se exhibe en ese edificio hecho por Juan O'Gorman, que es un portento. Es decir, pensar en Diego hay que pensar en este hombre que pudo tener el talento suficiente para multiplicarse, para tomar responsabilidad de la realidad social del país, para retratar realidades extranjeras, para sumarse a proyectos internacionales. En Rusia fue premiadísimo, queridísimo, aplaudidísimo. En los Estados Unidos, con todas sus controversias, pero fue un artista invitado y también absolutamente reconocido. Y Diego Rivera, que muere en 1957, como te decía, 3 años después de que hubiera fallecido Frida Kahlo, con este cáncer que le hizo perder más de 50 kilos de peso y que lo vemos incluso ya muy demacrado en el funeral de Frida en Bellas Artes, es el artista por antonomasia del siglo XX, la pintura moderna nacional. Fíjate, Héctor, que me viene una pregunta a la mente. Nace en Guanajuato. ¿Tenía antecedentes de padres, abuelos, familiares metidos en el mundo del arte? No. O sea, le surge espontáneo. Él es un artista que en esta sensibilidad propiamente del hombre que se inserta con las circunstancias de su tiempo. Recordemos que él pasó por la Academia de San Carlos, que él incluso, pues precisamente por esta versatilidad en términos plásticos, se hace acreedor a una beca porfiriana. Todos los artistas de aquella época buscaban ir a París, porque París era el centro del arte occidental, era la ciudad luz, era la que irradiaba todas las grandes pautas, y este joven que en efecto nace en la ciudad de Guanajuato, obviamente una ciudad también por derecho propio fantástica y con tradiciones culturales de toda índole desde siempre, pero es un joven que finalmente saldrá de aquel contexto que podía quizá presumiblemente no ser la catapulta para un gran camino, ¿verdad? En el mundo de las artes plásticas, pero será esa beca que curiosamente se la da el gobernador de Veracruz, no el gobernador de Guanajuato. Es interesante señalarlo, y que esos 14 años en Europa, pues a Diego lo empapan con todo lo que implicaban los puentes y caminos del arte. Como yo te decía, sí, Rosita, dime. Pero me viene a la mente, ¿no? Para que te den una beca en Europa en el ramo del arte, o sea, el muchacho tiene que haber desplegado ya una enorme capacidad o pues alguien lo apadrinó, ¿verdad? Este gobernador del que te hablo. Eso es muy común. No, claro, claro. Y a mí me gustaría saber cómo es que lo mandan a Europa. Lo mandan porque él ya había mostrado tener un talento que valía la pena fomentar, desplegar, desarrollar. Claro. O por simple dedazo de, pues este es sobrino de tal, de mi compadre, y vámonos. Okay. Fíjate que aquí no, Rosita, aquí el mérito es verdaderamente individual, por su calidad en el dibujo, por su compromiso además con el retrato de los usos y costumbres de México, que amó profundamente, y que lo ponen precisamente en la mira de estas becas internacionales, que no se nos olvide, Rosita, había que pagarlas. Es como el concepto que hoy manejamos de beca crédito, ¿no? Que se utilizaría en términos contemporáneos. Había que participar en las exposiciones de arte mexicano en Europa, había que pintar, por supuesto, para estos grandes pabellones en Europa, que era toda una herencia de las grandes expos internacionales. Acordemos que Diego, como te decía, se vaya en 1907, pero tenía pues todo este bagaje de la exposición del 89, donde fue José María Velasco, por cierto, otro de nuestros grandes titanes también del paisaje nacional, la Expo de 1900. Diego se ganó esa beca. Eso hay que subrayarlo. Diego no llevaba las credenciales de dedazos, de recomendaciones, de padrinazgos, no. Diego era este joven portento, comprometido desde muy niño, desde la escuela, desde el bachillerato, ya descollando indudablemente por un trazo, por una línea, por el conocimiento de la forma, por el volumen, que lo van a acompañar y a perfeccionarse toda su vida. Pero la presencia de Diego en Europa era muy conveniente para el México porfiriano, como lo fue José María Velasco, como lo fue Ángel Zárraga, como lo fueron muchos, Besmo Garf, muchos de los grandes maestros que marcaron ese puente a la modernidad, porque no olvidemos que con Diego Rivera, con personas de semejante talla, el
régimen de Díaz buscaba también ese éxito internacional. Era mandar lo mejor que había obviamente en el contingente mexicano y él ya hará su carrera, él se quedará más allá de aquella beca, finalmente ya avecindado en Montparnasse, vinculado con María Blanchard, con otros artistas que lo iban también a visitar Europa, creando pues esta generación de jóvenes pintores formados en París, pero que tendrían indudablemente la consigna de volver a nuestro país, como lo hicieron muchos, como lo hizo Zárraga, por ejemplo, y que pues Diego se tardó. Diego, fíjate que se quedó a lo mejor demasiado tiempo en Europa porque, como te decía, no vivió la revolución. Él llegó a México en el 21 cuando ya está Álvaro Obregón en la presidencia de México. Ya habían muerto Emiliano Zapata, había muerto Venustiano Carranza, habían muerto Francisco I. Madero y Pino Suárez. Es decir, esa primera década convulsa de la lucha armada de facciones, de piel a piel, lo que nos presenta el cine de oro mexicano o la literatura de la revolución, Mariana Azuela, Martín Luis Guzmán, ya él llega en un momento en que la situación está buscando institucionalizarse. Es una época de institucionalización de ideales políticos, que en esa década se va a crear el Partido Nacional Revolucionario, vendrá luego Plutarco Elías Calles con el Maximato y toda esta forma finalmente de establecer los grandes valores de la línea del Partido Revolucionario, pero finalmente Diego viene también por algo, ¿eh? Todo en esta vida tiene algo por qué suceder. Él llega en la coyuntura de José Vasconcelos, que va a ser la línea, la directriz. Diego es el hombre del discurso vasconcelista, ¿no? Otra cosa que me ha llamado la atención, él inaugura realmente el muralismo mexicano. Es el proto-muralista, por decirlo así. Claro. Ahora, decías, la intención de los muralistas era, vamos a educar al pueblo a través de la pintura, que vean plasmado en el dibujo, en el arte, la historia de este país. Y fíjate que automáticamente me transporté en el momento en que lo decías a un sitio en Padua que posiblemente tú conozcas, la capilla del Giotto. Los Scrovegni, claro, es una maravilla. Y bueno, el catecismo está totalmente representado en la iglesia, o sea, ahí entraba la persona analfabeta y a través de imágenes estaba la historia, pues, de Jesús y de la iglesia. Y cuando lo mencionaste, dije, mira, lo que pudo haber hecho también la influencia europea, porque habiendo estado en Italia es inevitable que él haya sabido y reconocido que por medio de la pintura se estaba educando al pueblo en religión y pues decidió posiblemente vamos a educar al pueblo en historia, ¿no? Qué pena que nuestro pueblo no revise los murales para darse cuenta de los peligros que es repetir historias, ¿no? Porque no la recordamos o no la conocemos. Pero cuando él regresa a México, podríamos decir, Héctor, entonces que él tiene una etapa previa a irse con temas de tipo mexicano propiamente. Así es. Se va a Europa, se influye en España con temas de tipo español. Se va a Italia y influye en él pues el trazo monumental de los italianos renacentistas. Sí. Y finalmente llega a París y se influye el modernismo y el impresionismo, obviamente, que estaba también fuerte, muy fuerte en París. Ahora, él regresa a México y de entrada se mete en el muralismo o también sigue pintando caballete. Mira, es muy buena la pregunta, Rosita, porque hay finalmente tanto de dónde beber para esta formación de tantos años, de más de una década en Europa, que finalmente él se va construyendo en el camino. Es muy interesante lo que me dices, porque recordemos que el mural que inaugura finalmente todo este gran camino del vasconcelismo es, como te comentaba, el mural de la creación que vemos en San Ildefonso, pero es un mural muy europeo. Es un mural incluso hasta bizantino. Quien lo ha podido conocer, que es una obra maravillosa, que más Diego ahí utilizó una técnica muy particular, que es la encáustica, el uso de cera de abeja, porque él venía además con toda esta forma, ahora que tú señalabas con los murales del Renacimiento, él aprende el fresco en Europa, esos frescos magníficos del Giotto, de Botticelli, y esa técnica él la replicará, que no es nada fácil, es un formato monumental, se tiene que hacer justamente por secciones y requiere de un grado de concentración y de no equivocación. Si yo me equivoco, tengo que retirar el yeso para volver a aplicar el color. Pero curiosamente lo que implicará
todo este legado europeo, no olvidemos que él sigue haciendo de pronto caballetes. Él tiene una obra espectacular, por ejemplo, que es de su etapa europea, hay que decirlo, que tenemos en el Munal, que es yo creo que la obra más emblemática de Diego. Mira, tenemos unas que yo amo profundamente, Río Juchitán, que ya en la segunda parte, si quieres te platico la anécdota porque es muy interesante, de ese gran mural que tenemos en el museo, pero tiene, por ejemplo, el Paisaje Zapatista. Es una obra que nos piden muchísimo en préstamo, porque es una obra cubista. Diego tuvo una etapa afiliado a la vanguardia del cubismo espléndida, es quizá una de las etapas más ricas y fascinantes en su producción, y justamente él, sin estar en México, pinta esta obra con un sombrero, con unas cananas, con un zarape, con un guaje, por todo lo que le contaban precisamente sus amistades que iban a verlo a Europa, de cómo era el proceso revolucionario. Él llega aquí y evidentemente traerá consigo estas obras de Caballete, el autorretrato con Chambergo, el torero, en las fuentes, en los alrededores de Toledo, que como te decía, tiene también el Museo Dolores Olmedo, que es la mejor colección de Caballete de Diego Rivera. Dolores Olmedo fue su gran amiga, su gran mecenas, tuvieron una vinculación, una cercanía muy entrañables, pero no solo eso, él claro que continúa pintando Caballete. Tenemos, por ejemplo, el cuadro de La Molendera, de esta mujer robusta, con el color de la tierra, con las trenzas, que más era una modelo que Diego Rivera tuvo, que se llamó Luz Jiménez, que fue modelo de muchos pintores de la escuela mexicana, con esta forma de representar a la mujer mexicana, esta configuración finalmente también del arquetipo, que será el tema. Acordémonos que Diego, a diferencia de Siqueiros o de Orozco, que tanto en su obra de Caballete como en su obra mural, todos lo hicieron, Orozco, Rivera, Siqueiros, pero fueron como decía Raquel Tibol, brocha de pelo y palo, de denuncia, de fuerza, el carácter telúrico de Siqueiros con el tema de la revolución, el coronelazo, Orozco con los teules, con esta serie de los dioses, la conquista de México y la explotación del indígena. Y eran obras de digamos, un encono contra la historia de México y con lo que implicaba la revolución, porque lo vivieron. Siqueiros y Orozco estuvieron en las filas revolucionarias. Diego no. Diego viene, decía doña Tere del Conde, recién bañado de Europa, ¿no? Como en este simbolismo de que él no vive la polvareda, no vive las avanzadas revolucionarias, no vive eso, pero lo resignifica a través del retrato del folclore nacional, de los mexicanismos que buscaba José Vasconcelos y que construye una fisonomía del arte mexicano, que eso es lo que pondera Diego Rivera, me atrevería a decir, sobre todos los demás. Finalmente ahí está esa proyección con todas las herencias universalistas que tú muy bien señalabas, de Italia, de España. Desde el Museo Nacional de Arte, y bueno, unos 2 minutos que todavía nos quedan, cuéntanos de esas anécdotas. Para mí, no te voy a pedir que me cuentes tanto de él y de Frida, se ha hablado mucho, aunque tal vez conoces anécdotas que yo desconozco, pero tuve la fortuna, mi querido Héctor, de entrevistar en un momento a Raquel Tibol. Hombre, por Dios. Fue una de las invitadas de mi programa, que pues se le considera posiblemente una de las personas como crítica de arte la más cercana a ellos, que me contó fuera del aire anécdotas impresionantes de esta relación tormentosa entre Frida Kahlo y Diego Rivera. Pero cuéntanos tú algunas de las que tú también conoces y sabes y que nos ilustran, porque las anécdotas dibujan mucho de un personaje. Claro que sí, Rosita. Mira, siempre como ese hilo, ese corte de pronto de tela de lo que implica la vida privada, lo que implican las relaciones interpersonales, lo que implica también esa forma de leer al artista, más allá de su pintura, de sus ideas políticas, de sus afiliaciones ideológicas, es leer al hombre, leer el día a día, leer de pronto lo cotidiano, ¿no? Diego Rivera, como muchos artistas de la escuela mexicana, no debemos olvidar que estuvo también afiliado a importantes mecenas. ¿A qué me refiero con ello? Grandes empresarios que también encargaron obras, no olvidemos a don Manuel Suárez y Suárez pidiéndole el Poliforum, a David Alfaro Siqueiros. Diego Rivera tuvo uno muy interesante que fue el empresario Santiago Reachi Fayad, empresario de origen libanés, que justamente le pedirá a Rivera, es una anécdota muy bonita porque hermana dos instituciones, tú sabes que yo trabajé muchos años en el Museo Sumaye, que también quiero muchísimo ese museo, y que es muy interesante porque don Santiago Reachi, que además él tenía una empresa cinematográfica, recordemos que él fue el que hizo la carrera de Mario Moreno Cantinflas, fue su gran, ¿verdad?, impulsor, le pidió a Diego Rivera
un mural que era un mural además muy particular porque tenía que ser en mosaico veneciano para la alberca de su casa en Cuernavaca. Ese mural existe, lo tiene el Museo Sumaya en el vestíbulo de su sede en Plaza Carso. Pues justamente para ese mural, Diego hace un boceto pintado al óleo sobre tela que tenemos en el mural. Son obras de diálogo, obras hermanas que se llama Río Juchitán. Es una obra maravillosa que da cuenta de toda la inspiración de Diego en Europa. Es un cuadro incluso primitivista, hasta con ecos de Paul Gauguin, de estas vidas sublimes que retrataba Gauguin en Tahití, ¿no? En su exilio a las islas del Pacífico Sur. Y es muy interesante porque es una forma de atrapar el color mexicano. Hay mujeres lavando en el río, un padre invitando a su niño que no quiere a cruzar el río, una mujer entre flores y mariposas. Y es muy curioso porque estas obras finalmente daban pues cuenta de esta vida también no solamente idílica de México, no solo esta construcción de grandes motivos que vemos en Diego a sus mujeres abrazando alcatraces, que vemos, por ejemplo, Chapingo, ¿no? La capilla de la Escuela de Agronomía de Chapingo, donde él incluso toma a Lupe Marín como modelo para representarla como la madre tierra, como esta madre de abundancia, generosa. Son construcciones que finalmente todos tenemos en esa conciencia, en esa imagen, desde niños, de los libros de primaria, hasta nuestras visitas a museos, hasta todo lo que configura finalmente una parte sustancial de nuestro ser nacional, está de la mano de Diego Rivera. Y quisiera cerrar nada más el comentario con una anécdota, que ahora que tú bien lo señalas, hablar de Frida, Rosita, nos daría para un programa también eterno, y no quisiera ser yo, pues, injusto, ¿va? Con esta mujer tan fantástica y tan controvertida como lo sabemos, pero hay una carta que precisamente la exposición que le hicieron en el Palacio de Bellas Artes en 2007, que fue justamente el aniversario, el centenario del nacimiento de Frida, hicieron algo muy bonito en Bellas Artes porque fue colocar las cartas entre Diego y Frida en acrílicos que colgaban, ¿verdad?, de tensores del techo y la gente podía leerlas con la grafía original de Frida y de Diego. Y hay una que recuerdo maravillosa que me dejó siempre un piel a piel, ¿no?, con Diego Rivera, porque Frida le escribe, Sapo Rana, ella le decía el Sapo Rana, ¿no? Mi querido Sapo Rana, pues ya sé que finalmente todas las que pasan por tu estudio acaban en tu lecho. Acordémonos que Diego y Frida se divorcian justamente porque Diego se involucró eróticamente con Cristina Kahlo, la hermana de Frida, nada más, ¿verdad? Una mujer muy bonita. Y le pone, ya sé que por ahí pasan las maestras de inglés, las modelos, las amigas, las periodistas y todas acaban en tu cama. Pero al final, ¿sabes qué, Sapo Rana? Tú y yo estamos juntos porque nos queremos harto. Eso es la historia finalmente de una de las parejas entrañables en el siglo XX, Diego y Frida. Y bueno, para él siempre consideró que su gran amor fue Frida Kahlo, ¿no? Independientemente de que, bueno, se casó 4 veces y tuvo más amantes que brochas en el estudio de pintura. Quizás sí, eso sí. Pero ciertamente un personaje que vale la pena conocer, controvertido. ¿Y por qué lo digo? Porque habrá quienes amen a Diego Rivera y habrá quien realmente les resulte fuera de su arte un personaje pues no muy amable, no muy fácil de amar, por decirlo de esa manera. Pero ciertamente es uno de los legados más importantes de nuestra cultura y tiene pinturas maravillosas, maravillosas, ¿verdad? Hay que visitar el Museo Nacional de Arte, en donde tienen parte de su obra y afortunadamente, pues, toda ella rescatada para nuestro país. Poca obra de Diego Rivera en el extranjero, salvo los grandes murales que también pintó en otros lugares, pero tal vez la mayor parte de su obra está aquí. ¿Correcto, Héctor? Es correcto, Rosita. Bien, pues yo no me queda más que darte las gracias por este Jueves de Cultura.